Y si nosotros comprendemos ahora que esto no es solo un asunto del virus, que concierne a la ecología, a la economía, a la política, a nuestra disciplina social, que a la vez viene de nuestros hábitos culturales, a nuestros sistemas de creencias, que concierne obviamente también a nuestra ciencia y nuestra manera de hacer ciencia y nuestro modo de ser científicos, que concierne especialmente a las relaciones humanas, cuando nosotros podemos ser humanos y tener esa práctica de la comprensión amorosa y comprender que cada sujeto, cada ser humano es único y es irrepetible. Y cuando en medio de la crisis nosotros pudiéramos abordar las cosas no solo de una manera integral, sino de una manera respetuosa y personalizada, y pudiéramos acoger en nuestras propuestas lo mejor de los sistemas médicos del mundo como estrategias de supervivencia de distintas culturas. Cuando nosotros podamos así mezclar todo el colorido de etnias, razas, culturas, métodos de abordaje, cosmovisiones del mundo, sistemas de adaptación a la vida, modos de supervivencia, entonces seguramente vamos a crear esta gran alquimia, esa nueva aleación, ese producto extraordinario de una cultura que es no local o de una globalidad que va penetrando en cada una de las culturas locales. Ese es el concepto de lo local. Y si nosotros, con lo mejor de nuestras medicinas ancestrales, con lo mejor de las grandes cosmovisiones del mundo, con lo mejor de la ciencia emergente, una ciencia amplia, tolerante, abierta, una ciencia que realmente siga el método científico, comprendiendo que el método científico incluye también al sujeto, al observador, al ser humano, una ciencia que sea más científica y al mismo tiempo más humana, henos aquí en un gran desafío. Yo quiero felicitarlos, me da un poco de envidia de que ustedes estén empezando por esta vía maravillosa de la integración y de la síntesis, porque la medicina de hoy será una medicina de síntesis o no será. Será una medicina sistémica, una medicina que aborde todos los procesos de comunicación en el seno del organismo y además que penetre en ese universo del ser humano alrededor de 50 trillones de células, 800.000 células naciendo en cada momento, alrededor de 100.000 millones de neuronas, una neurona renovándose cada segundo. Cuando nosotros vemos ese metasistema dinámico y complejo y simplemente pensamos que cada una de las células ya es una gran empresa viviente en la que se dan miles de reacciones químicas cada segundo, en la que momento a momento están sucediendo intercambios de tipo electromagnético, intercambios de fotones, interacciones acústicas que hacen parte de los sistemas de comunicación celular. Si nosotros pensáramos solamente en cada una de esas empresas de la vida que tiene un ADN, una doble antena espiral cuya extensión es alrededor de 2 metros y cuya frecuencia de resonancia es alrededor de 150 megahertz, si nosotros simplemente nos adentráramos en el microcosmos de cada una de las neuronas y nos encontráramos allí al interior ese sistema de microtúbulos que semeja el chip de un computador, y con Penrose, el gran físico, y con Stuart Hameroff, el científico investigador anestesiólogo,
pudiéramos penetrar en la estructura de esos microtúbulos a nivel de las neuronas, nos encontraríamos algo maravilloso, y es que ya tenemos en cada una de nuestras neuronas la computación cuántica, es decir, que al interior de los microtúbulos tenemos oscilaciones que no decaen a un estado particular, que son totipotenciales. Entonces, imaginemos 100.000 millones de supercomputadores cuánticos al interior del cerebro, pero no solo al interior del cerebro, sino que imaginemos, por ejemplo, los puntos de acupuntura, y aquí empezamos a hacer la correlación. Rabichon, que fue un gran investigador francés y que generó todo este proceso de microdisecciones para el estudio de los puntos de acupuntura, se encontró una cosa muy especial. Es que toda esta red acupuntural no solo es una red de menor resistencia eléctrica, es que toda esta red de puntos de acupuntura en los que cada punto constituye un amplificador de corriente eléctrica directa, es que toda esta red de puntos nodales constituye una especie de proyección periférica del sistema neuronal, hasta el punto de que cada uno de estos sitios privilegiados de menor resistencia eléctrica se comporta como un cerebro periférico, secreta neurotransmisores, secreta neuropéptidos, tiene terminales nerviosas, terminales vasculares adscritas, está vinculada con una glándula sudorípara o una glándula sebácea, es decir, que tiene una connotación histológica, una connotación histoquímica, eléctrica, fisiológica, que lo hace una unidad funcional tridimensional conectada en red con otros puntos nodales, de tal modo que ya en el sistema de esa red eléctrica de puntos de alta sensibilidad, nosotros estamos encontrando también un sistema complejo. Y es bien especial porque si nosotros nos remontamos a la evolución, nos encontramos que estos puntos no solo existen en el ser humano, existen también en los animales, persisten en el cadáver, son demostrables también en la anatomía patológica. Así que cuando nosotros miramos solamente la red acupuntural como un prodigioso sistema de procesamiento de la energía a nivel periférica, y cuando la miramos a día de hoy, por ejemplo, si estudiamos la psicología emergente, si estudiamos las técnicas de liberación emocional, si nosotros profundizamos en todas las propuestas del tapping que están en relación con puntos de acupuntura privilegiados frecuentemente, puntos de entrada o puntos de salida de los meridianos de acupuntura, y si nosotros miramos cómo en esas técnicas se utiliza por un lado el pensamiento, por otro lado el movimiento, y además del pensamiento y el movimiento, el sentimiento, y encontramos los resultados clínicos ligados a estas técnicas psicológicas de autogestión, empezamos a tejer la red, y ya no solo tenemos la red neural, la red acupuntural, la red vascular, que pueden integrarse como canales de comunicación de la información, sino que nos encontramos al mismo tiempo esta posibilidad de integrar la psicología, integrar las emociones, generar la integración del pensamiento, integrar el movimiento, y en esa integración generar modelos maravillosos, económicos, de autogestión de la salud. Y si nosotros ahora comprendiéramos que es función del médico, es función del terapeuta,
hacer que el paciente o el usuario aprenda a utilizar adecuadamente su instrumento, que es nuestra función no tanto intervenir, sino capacitar para manejar adecuadamente en nuestro cuerpo ese prodigioso instrumento a través del cual transferimos nuestras emociones, nuestros pensamientos, a través del cual nosotros podemos construir nuestra personalidad. Bueno, este es un pequeño ejemplo de las enormes posibilidades que nosotros encontramos cuando podemos tener una visión integral. Cada uno de nosotros es un observador, es un sujeto y como observador, según su postura, está cambiando el mundo que observa, está transformando el mundo de lo observado. Ya sabemos por el paradigma cuántico, el misterio del observador, que cuando cambiamos nuestra posición y nuestro punto de enfoque, cambiamos el mundo que observamos, no solo cambiamos aquello que observamos. Así que tenemos una invitación. Y si nosotros no solo viéramos el mundo de las mitocondrias, el mundo de las células, el mundo de las moléculas, que ya de por sí es apasionante, y si viéramos detrás de ese universo celular el bioplasma, el plasma electrónico activado. Y si nosotros pudiéramos conectar así la anatomía, la histología y la fisiología con la biofísica y pudiéramos conectar la biofísica, la física del cuarto estado de la materia que es el plasma, ese estado electrónico activado, y pudiéramos reconocer que al origen de la enfermedad nosotros tenemos frecuentemente un estado oxidativo, un estado de pérdida de electrones. Y si nosotros pudiéramos mirar, casi que esto es reduccionista, pero valga la analogía, pudiéramos mirar el estado de la enfermedad crónica, el estado de sensibilidad a bacterias, a virus, a invasores externos, como un estado de oxidación y el estado oxidativo básicamente como un estado de pérdida de electrones. Y si pensando de esa manera nosotros pudiéramos trazar estrategias para recuperar la densidad electrónica, para mejorar la actividad de las enzimas antirradicales libres, y si nosotros pudiéramos reconocer que esos estados oxidativos siempre se asocian a procesos inflamatorios y que la enfermedad crónica tiene un fundamento y son procesos inflamatorios crónicos, aunque sean procesos inflamatorios leves que a veces pasan desapercibidos, están generando una gran sobrecarga en los sistemas de adaptación del organismo. Y si nosotros reconociéramos que en la pérdida de ritmo, que en la pérdida de pausa, que el desorden a nivel dietético, no solo en relación con la cantidad de aquello que consumimos, sino en relación con el ritmo en que lo hacemos, nosotros estamos por esa disritmia dietética y por la alteración en la calidad de nuestra dieta, generando esos procesos de pérdida de electrones, de acidificación y de oxidación. Y si nosotros reconociéramos que no solo es la dieta, que es antes que nada el estrés, que la liberación de cortisol, la liberación de noradrenalina, el desgaste permanente al que estamos sometidos a través del distrés, el estrés destructivo, estamos favoreciendo también la pérdida de electrones, la acidificación, la oxidación y la inflamación. Y si nosotros pudiéramos reconocer que el estrés no es tanto el estrés externo, claro, hay muchas exigencias afuera, pero la causa mayor del estrés es que no estamos en nosotros, es que no estamos contenidos dentro de nosotros, que no estamos contentos.
es que vivimos en un estado de lucha interior permanente, es la disarmonía de la dislateralidad entre el ser y el debería ser, es el desencuentro que se manifiesta afuera, pero todo desencuentro exterior es producto de un desencuentro conmigo mismo, de una falta de presente y de presencia, de no estar en mi lugar. Y si nosotros pudiéramos saber que como médicos y terapeutas pudiéramos reencantar a la gente con la vida, con su proyecto de vida. Mucha gente está desencantada y ese desencanto produce un estado de estrés basal permanente y aunque estuvieran en vacaciones o en un sitio de plena paz exterior, están en una guerra permanente al interior y en esa guerra el escenario es el cuerpo y el cuerpo se somete por ese estrés a estados oxidativos e inflamatorios permanentes. Y si nosotros reconociéramos que la causa del estrés, que es interior, que la causa de la inflamación, que frecuentemente viene de hábitos de vida inadecuados, de disritmia, de dietas inadecuadas, de falta de sueño, de falta de ejercicio, cuando nosotros así reconocemos que hemos perdido el ritmo, que estamos en disritmia, tenemos un sistema de alto consumo energético que se dispara y es el sistema inmunológico. En condiciones normales, el sistema inmunológico puede consumir alrededor del 3% del total de energía que consume el organismo, dentro del cual el corazón, los riñones, especialmente el cerebro, son los órganos de más alto consumo energético. Si supiéramos que la enfermedad y la salud son un asunto de energía y la energía es un asunto de ritmo, es un asunto de dieta, es un asunto de pausa, es un asunto de encuentro interior. Si nosotros reconocemos que cuando hay ese desencuentro, nuestro sistema inmune entra en reacción de alarma y esa reacción de alarma hace que se incremente decenas de veces el consumo de energía y a veces hasta tal punto que el sistema inmune consume toda nuestra energía, que llegamos a un momento de un literal incendio de interleuquinas, un desgaste total en el que ya no tenemos energía para las funciones basales porque el sistema inmune enloquecido está tratando de llevar de nuevo el autorreconocimiento, ese que se perdió cuando perdimos los electrones, cuando nos inflamamos, cuando nos oxidamos, cuando no nos reconocimos interiormente, cuando nos enfrentamos a nosotros mismos. Miren a dónde estamos con la medicina. Amigos, amigas, esto es medicina, medicina sistémica, medicina de síntesis, medicina integral. Nosotros lo llamamos en nuestro modelo sintergética, pero el nombre es lo de menos. Aquí lo importante es que nosotros podamos generar esa integración y volvamos a la situación actual. Obviamente tenemos el virus, pero ya vemos que el virus no es el problema, el virus es el señalador de que existe un problema. Llamemos al virus un incendiario, un pirómano, pero si nosotros encontramos un pirómano por ahí y enviamos los sistemas de autorreconocimiento y la policía, rápidamente va a estar bloqueado. Pero un solo pirómano puede crear una catástrofe de dimensiones mayores si hay un terreno oxidado, si hay un terreno inflamado. Ese terreno oxidado e inflamado es como el de un bosque seco que se vuelve leña para el incendio. En este momento, ya digamos, cuando tenemos ese estado oxidativo,
No es suficiente con el sistema inmune, no es suficiente con la policía, no es suficiente con los bomberos, es decir, todos los servicios de emergencia, todos los equipos de respiración, todo esto que conocemos, toda la alta tecnología a nivel de los cuidados intensivos, muchas veces fracasa, ya no es suficiente. Pero si no es suficiente, nos podemos preguntar hacia atrás, ¿y qué creó ese estado oxidativo? ¿Qué estábamos haciendo con nuestra vida, con nuestra dieta, con nuestro sueño, con el ejercicio? Éramos conscientes de nosotros, teníamos conciencia del momento, del instante, teníamos conciencia de nuestra propia vida, éramos conscientes de las relaciones con nosotros mismos y con los otros. Habíamos formado nuestro carácter, habíamos integrado nuestra personalidad, habíamos cultivado la vida. En ese sentido, podemos decir, éramos cultos en la dirección de la cultura de la vida, pero no solo que habíamos hecho con nuestra vida y con nuestras relaciones humanas, que habíamos hecho con nuestras relaciones con la naturaleza. ¿Cómo nos relacionábamos con la tierra? ¿Cómo nos relacionamos con el bosque, con el agua, con el aire? ¿Cómo era el aire que respirábamos? ¿Cómo explotábamos la tierra? ¿Cómo contaminábamos el agua? ¿Cómo desplazamos a los pangolines de su hábitat y a los murciélagos de su hábitat? ¿Cómo nosotros aproximamos todos aquellos animales portadores de las epidemias virales? ¿Cómo acercamos la zoonosis al ser humano? ¿Cómo dejamos a los animales y hasta los virus sin espacio? ¿Y cómo permitimos o cómo alimentamos nosotros mismos ese salto? ¿Cómo nutrimos la tierra que nos nutre? Hay selenio en nuestra tierra, realmente hay magnesio en nuestra tierra. Si nosotros constatamos, por ejemplo, que sin selenio no funciona adecuadamente el sistema antirradicales libres, ¿qué hacemos nosotros mandando antioxidantes si no sabemos que es que buena parte de nuestros alimentos tienen una composición inadecuada y son proinflamatorios? Nuestra dieta es proinflamatoria y nuestra dieta puede ser cancerígena si no hay selenio en nuestra dieta y si no hay las mínimas dosis de manganeso necesarias para la función del sistema vascular. Vamos a poner en riesgo nuestro sistema vascular, pero si nosotros estamos tomando estatinas y no sabemos que las estatinas están alterando el tenor de la coenzima Q10, pues obviamente vamos a asistir a esos episodios de miositis, de polimialgias, de neuromialgias, neuropatías muy severas precisamente debido a la falta de la coenzima Q10. Si nosotros sabemos en este momento que la calidad de nuestra dieta está nutriendo adecuada o inadecuadamente el ciclo de Krebs de los ácidos tricarboxílicos a nivel de la mitocondria, si nosotros reconociéramos que necesitamos algunos micronutrientes que realmente no tenemos en la dieta, que sin zinc nosotros no tenemos ADN polimerasa, que sin zinc no nos defendemos adecuadamente de los virus, que cuando tenemos un déficit de zinc, nosotros tenemos una extrema susceptibilidad a las enfermedades virales, pero lo mismo con el cobre, esas pequeñas microdosis de cobre que frecuentemente nos faltan hacen que seamos extremadamente sensibles a las infecciones bacterianas, ¿no? Realmente podemos decir que por un clavo se pierde una herradura, por una herradura un caballo, por un caballo un reino, y a lo mejor perdemos un caballero, sí. Cuando perdemos el caballero vamos a perder el reino de la vida. Pero ¿dónde está el clavo? Ya estamos hablando de los electrones.
Estamos hablando de los oligoelementos o elementos trazas. Estamos hablando de las enzimas y de la actividad enzimática, pero no estamos desligando esto de los movimientos de energía, de los meridianos de acupuntura. Ya vamos conectando esta red. Imagínense que podamos partir de la red de la célula, de la membrana nuclear, de la membrana citoplásmica, de la membrana celular, pero que podemos generar esa continuidad y conectar las membranas a las fascias a las meninges, y ver que no hay solución de continuidad, y proyectarnos desde allí a esa gran membrana que es la piel, que no solo no nos separa del mundo, sino que es una membrana electromagnéticamente permeable a todo lo que está sucediendo en el entorno, con esos radares que son todos los puntos de acupuntura. Pero si nos vamos más allá, nos encontramos nuestro biocampo. Estamos haciendo una cosa maravillosa que seguramente ustedes van a poder investigar y desarrollar. La medicina que viene es la medicina del biocampo, del campo de energía en el que estamos contenidos, del campo de energía que nos rodea. La medicina que ya nos está permitiendo reconocer a través del magnetoencefalograma en vivo y en directo lo que está sucediendo en el cerebro con nuestro aprendizaje, con nuestras emociones, con nuestro pensamiento, con nuestra dieta, a través de la magnetoencefalografía funcional, que es una de las grandes maravillas de la investigación en este momento. Pero si nosotros reconocemos que el campo magnético del corazón, que es el gran magneto, el gran imán del organismo, va mucho más allá del cuerpo, que nos envuelve y que está aportando toda la información del cuerpo, entonces empezamos a reconocer algo maravilloso. Es otro cerebro, el quinto cerebro, lo que llamamos el cerebro del biocampo, un prodigioso procesador de información, cuyas líneas de campo magnético son forones o son portadores de información, de tal manera que esto hace que cuando tú estás frente a tu paciente, no estás frente a él ni a 2 metros de distancia. Digamos que aquí no existe la posibilidad de lo que eufemísticamente se llama el distanciamiento social, ¿no? Porque el otro está en tu corazón, porque el otro está en ti y está detrás de ti, y tú estás detrás de él porque lo estás envolviendo con su campo y él te está envolviendo con su campo. Qué cosa misteriosa está ocurriendo en esa relación terapéutica. Pero si tú supieras que es que tú eres medicamento, que tú eres medicina, que la relación médico-paciente o la relación terapéutica no es una relación para hacer la terapia, es que está bien dicho, es una relación terapéutica. Y en esa relación terapéutica que hay, pues obviamente lo que tú conoces, lo que tú sabes, cómo está tu campo de energía, lo que tú eres, pero es muy importante lo que hay en tu corazón. No basta el intelecto, no basta un correcto pensamiento, no basta la memoria, no basta meterse en el protocolo, es necesario meterse en la magia del instante, en la presencia, en la relación terapéutica, porque lo que sucede frecuentemente en el fracaso terapéutico es que tú no estás presente, es que tu mente y tu corazón están ausentes, es que tú estás en la memoria, estás en el protocolo, pero ni siquiera escuchas, no resuenas, no amas, no eres sensible a la necesidad del otro. Si nosotros supiéramos que la compasión es una poderosa medicina, si supiéramos que el biocampo es sensible a la palabra, es sensible al pensamiento, es sensible a la luz, al color, al sonido, al electromagnetismo, entonces podríamos comprender la magia de los antiguos maniluvios y los pediluvios y el shock térmico a través de las terapias con los elementos como el agua, y pudiéramos empezar a hacer
la medicina, la gran medicina de las pequeñas cosas, de los pequeños detalles, y podríamos salir de este desastre que consiste en cortar el vestido, en cortar los sujetos a la medida del vestido, en lugar de generar vestidos a la medida del sujeto. Frecuentemente metemos a la gente en nuestros protocolos. Eso ha sido un avance, es cierto, pero una medicina integrativa, para hacerlo, ha de ser ante todo una medicina personalizada. Una medicina donde el sujeto, el individuo único e irrepetible, ocupe su lugar. No va a ser una medicina del qué, sino del quién. ¿Qué enfermedad tiene este paciente? Es una pregunta que es necesario responder. Pero ella te pregunta que frecuentemente no respondemos en medicina y que todas las grandes medicinas integrativas del mundo nos la traen a colación. Y esa pregunta es, ¿y quién sufre la enfermedad? ¿Qué paciente tiene la enfermedad? Aquí estamos uniendo la medicina de la noxa con la medicina del terreno. Y si nosotros podemos integrar esas dos visiones de la medicina, si podemos integrar la alopatía y la homeopatía, si pudiéramos integrar todas las isoterapias con todo lo que es la aloterapia, la terapia por los contrarios, si nosotros pudiéramos encontrar que hay una medicina de la materia y hay una medicina de la información y la conciencia, pero que no son dos medicinas, porque materia y conciencia están íntimamente entrelazadas, porque la materia es una forma de conciencia condensada y porque la energía y la información son transiciones entre la materia y la conciencia. Y si nosotros pudiéramos generar un modelo sistémico en el que encontremos el común denominador que todos necesitamos y pudiéramos formular este pensamiento: la materia es a la energía lo que la información es a la conciencia. Todo cuanto existe es conciencia. Conciencia que se precipita a través de la información, que se convierte en cascadas de energía y que se condensa en la materia. Y si nosotros pudiéramos reconocer dentro de este proceso que realmente la vida sistémicamente concebida es un patrón de organización de información coherente y dinámico, y que este patrón de organización de información que es la vida se precipita en una estructura que tiene características físicas muy especiales. Es una estructura que se disipa, es como una nube que está cambiando permanentemente, pero a la vez tiene una estructura pasajera. Bueno, eso es lo que es el cuerpo. Y si comprendiéramos desde el punto de vista físico, energético, desde el punto de vista también filosófico, desde una cosmovisión mucho más amplia, que este proceso de interacción entre la materia y la energía por un lado y la información y la conciencia por otro lado, que este proceso de interacción entre ese patrón de organización dinámico que es la vida y la estructura disipativa que constituye el cuerpo, ese proceso de intercambio se denomina un proceso de aprendizaje. Si nosotros al fin pudiéramos comprender que la vida es información, que vivir es aprender, que doctor viene de doxere, es el que enseña, que el doctor ha de ser un buen maestro, que tu palabra es terapéutica, que tu ejemplo es terapéutico, que tú eres un docente
en el sentido en que estás enseñando a tu paciente a utilizar dignamente, adecuadamente el instrumento de la vida. Si así tú pudieras reconocer en ese proceso de aprendizaje que la enfermedad es también un proceso de aprendizaje, que la enfermedad tiene una lección para darnos, que la enfermedad es una pregunta que la vida nos está haciendo. ¿Qué estás haciendo con tu dieta? ¿Qué estás haciendo con los ritmos de tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu ejercicio? ¿Respiras? ¿Respiras? ¿Meditas? ¿Tienes conciencia de tu respiración? ¿Tienes conciencia de este momento? ¿Tienes conciencia del presente? Bueno, ya estamos intuyendo una cosa muy importante, ¿sí? El aprendizaje es un asunto de conciencia, la vida es un proceso de aprendizaje, la vida es un asunto de conciencia. La enfermedad tiene que ver con la manera como nosotros empleamos nuestra conciencia. La relación terapéutica es un asunto de conciencia y la conciencia es un asunto de presencia presente. ¿Estás en ti? Porque si tú estás en ti, puedes sentir al otro, puedes captar su necesidad, puedes responder a su necesidad, puedes utilizar una medicina imperial que es el amor en movimiento, es el verdadero servicio, es el correcto enfoque, es la atención, es el cuidado del otro. Y esa medicina imperial es la compasión y la compasión es la comprensión amorosa. Tal vez desde el punto de vista científico nosotros tengamos un intelecto muy desarrollado, una inteligencia cognitiva enorme. Quizás nos esté faltando corazón. Quizás tengamos que unir el pensar y el sentir a nuestro actuar para que así el pensamiento, que es como nuestro campo de conciencia mental, el sentimiento, que es como nuestro campo de conciencia emocional que nutre nuestro corazón, y el movimiento, que es la expresión de nuestro campo de conciencia físico, se integren y esos campos de conciencia integrados van a ser nuestra epigenética, van a determinar cómo se expresan nuestros genes, van seguramente a inducir a través de la respuesta de relajación la modulación de más de 2000 genes que codifican para la adaptación a la vida, la correcta adaptación a la vida en el paciente. Estamos descubriendo entonces una cosa maravillosa y es que esto no eran un bulto de piezas de un puzzle, de un rompecabezas más o menos desordenado, ¿no? Es que esto era un bello paisaje, es que la vida estaba llena de sentido, es que la enfermedad también tiene una lección para darnos y tiene un propósito y tiene un sentido, es que no hay nada en la naturaleza que esté exento de propósito, es que este no solo es un mundo de causalidad, de algo que viene desde atrás hasta el presente, sino que es un mundo que nos proyecta hacia el futuro, hacia el porvenir, y la invitación es muy simple. Y si nosotros miramos el horizonte de la vida, ese horizonte que pretendemos, esa nueva cultura de relaciones humanas, esa nueva cultura de relaciones con la naturaleza, ese nuevo cultivo de nosotros mismos, esas nuevas escuelas de medicina, y si nosotros traemos ese horizonte que estira al infinito nuestro tiempo a través de nuestros sueños y lo hacemos presente en nosotros y somos esa síntesis de la visión sistémica integrativa que el mundo necesita. Y si nosotros cogemos lo mejor de nuestro pasado, pero también aprendemos la lección de nuestros errores, de lo que hemos hecho con nuestra vida, con nuestras relaciones con la naturaleza, y lo llevamos al presente y así hacemos del futuro y el pasado presente consciente y así tomamos conciencia
y reconocemos que tomar conciencia es la mejor medicina del mundo. Y si nosotros como médicos o como terapeutas nos sanamos, si los sistemas de salud pudiéramos sanarnos también en el sentido de ser menos materialistas, menos cientifistas en el sentido estrecho de la palabra, y abrimos nuestra ciencia para que nuestra ciencia sea más científica, y es más científica cuando nuestra ciencia está al servicio de la naturaleza y al servicio de la humanidad. Cuando nuestra ciencia tiene conciencia, estamos naciendo a esa nueva ciencia, a esa nueva concepción de la genética. Ya sabemos que los genes no son el ordenador de la vida, son apenas el efector, que realmente el ordenador es un fenómeno de membranas, pero la membrana no comienza ni termina en la membrana celular, capas de conciencia que van desde la materia a través de la energía y la información hasta esos niveles más sutiles, constituyen ese gran ordenador que se sintetiza en el campo cuántico. Y si nosotros, desde el punto de vista de la energía y la información, pudiéramos concebir al ser humano en una perspectiva más amplia, tenemos baterías. Los músculos son baterías que están produciendo en su movimiento por efecto piezoeléctrico electricidad y están cargando el sistema. Cuando nosotros masticamos, estamos generando energía por efecto piezoeléctrico a nivel de los dientes, estamos estimulando vía nervio trigémino los circuitos a nivel del sistema nervioso central. Cuando nosotros generamos una dieta cetogénica, por ejemplo, un ayuno intermitente, estamos seleccionando los mejores ácidos grasos para nutrir adecuadamente la mitocondria, y estamos disminuyendo el metabolismo anaeróbico y estamos disminuyendo los procesos oxidativos y acidificación. Cuando nosotros utilizamos correctamente la pausa, el timing, estamos recuperando el ritmo, y cuando recuperamos el ritmo encontramos algo muy especial: es que el organismo es capaz de pasar de la fase de absorción a la fase de eliminación. Y cuando el organismo lo puede hacer y puede eliminar, porque tiene tiempo para hacerlo a través del ayuno intermitente, las toxinas, automáticamente dispara un mecanismo de apoptosis, de eliminación o de muerte celular programada de las células degeneradas, y empieza simultáneamente, sincrónicamente, un mecanismo de reemplazo celular, de regeneración celular. Así que miren, vamos a manejar el espacio, vamos a manejar el tiempo, vamos a manejar la batería de la mitocondria a través de la dieta, las baterías celulares, las baterías de los músculos a través de los movimientos, las baterías de la membrana celular, manteniendo la adecuada correlación iónica y de oligoelementos entre el interior y el exterior de la membrana celular. Cuando todo esto energéticamente nosotros lo asociamos a los campos electromagnéticos que nos rodean, y reconocemos que cuando tenemos campos electromagnéticos de una intensidad relativamente débil y de baja frecuencia, que la ciencia no reconoce que estos campos puedan generar efectos biológicos, ya hoy se sabe que tienen un efecto sobre los canales de calcio, que aumenta hasta 300 veces el ingreso de calcio a nivel intracelular, que esto genera una cascada de reacciones oxidativas a nivel de las células. Estamos reconociendo cómo todo aquello que nos rodea está incidiendo en nuestra salud. Así que ahora es volver a tomar contacto con la Tierra, que es la fuente mayor de electrones, tener conciencia de nuestro vestido para poder respirar. Nuestro vestido es nuestra segunda piel. Tener conciencia de nuestras casas, porque también nuestras casas respiran, son otra piel, hacen parte de nuestra vida. Tener conciencia del entorno electromagnético que nos rodea, tener conciencia de la necesidad de alcalinizar la dieta para incrementar
la densidad de electrones, tener conciencia de nuestras relaciones humanas, pero empezando con aquello que al prójimo como a ti mismo, la relación humana empieza contigo mismo, tener conciencia de que un buen terapeuta reencanta, le ayuda al paciente a reencantar la vida y cuando reencanta su vida, se compromete con ese proyecto de vida. Digamos que tenemos algo apasionante entre manos y eso que es apasionante en este universo de sistemas que es la vida es contemplar el paisaje, es integrarlo todo, es pensar que es abajo como es arriba, que el microcosmos refleja el macrocosmo y es tener en cuenta algo maravilloso y es que el ser humano es un universo, una invitación, una última invitación y muchas gracias por la paciencia y por la atención. Como decía Miguel de Unamuno, tenemos que hacernos universo adentro, adentro.